Todo comenzó como una broma durante una fiesta de la empresa. Era un viernes por la noche y todos estaban relajados, aprovechando la oportunidad para divertirse fuera del ambiente laboral. La música sonaba suavemente de fondo, mientras los colegas conversaban animadamente y compartían risas. Yo estaba cerca del bar, tomando una bebida, cuando mi jefe, Gustavo, se acercó. Era un hombre carismático y empezamos a hablar de diversos temas, desde los proyectos de la empresa hasta nuestras preferencias deportivas. En un momento dado, la conversación se centró en el fútbol, una pasión que compartíamos, y terminamos haciendo una apuesta amistosa sobre el partido del fin de semana. La idea parecía inofensiva, una broma entre colegas. El domingo vi el partido con entusiasmo, pero mi equipo perdió. El lunes, Gustavo me recordó la apuesta y sentí curiosidad por saber qué me pediría. Sugirió una cena para hablar más. Al principio me sorprendí, pero decidí aceptar la invitación, viendo aquello como una extensión de nuestra amistad profesional. La noche de la cena, estábamos en un restaurante tranquilo y conversamos largamente sobre nuestras vidas, sueños e incluso nuestros desafíos en el trabajo. La conversación fluyó naturalmente y la noche transcurrió de manera agradable. A partir de ahí, nuestra interacción en el trabajo cambió ligeramente, pero siempre mantuvimos el respeto mutuo y el profesionalismo. En los días siguientes, los recuerdos de aquella cena permanecían en mi mente, pero sabía que era importante concentrarme en el trabajo y en mis responsabilidades. A veces, ciertos momentos nos hacen reflexionar sobre nuestros límites y elecciones, pero es fundamental mantener el equilibrio y las cosas en perspectiva. Sin embargo, algo había cambiado. No podía dejar de pensar en Gustavo, en su sonrisa, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus pasiones. Me sentía culpable por estos pensamientos, pues sabía que él estaba casado y yo tenía una relación estable con mi novio, Carlos. Intenté ignorar estos sentimientos, convenciéndome de que solo era una atracción pasajera. Me enfoqué en mi trabajo y en mi relación con Carlos, tratando de evitar situaciones comprometedoras con Gustavo, pero el destino tenía otros planes. Unas semanas después, la empresa nos envió a Gustavo y a mí a una conferencia en otra ciudad. Estaríamos fuera por 3 días, y aunque intenté cambiar mi asignación, no fue posible. El viaje fue una prueba constante para mi fuerza de voluntad. Durante el día, mantuvimos una actitud profesional, asistiendo a charlas y networking con otros profesionales del sector. Pero por las noches, cenando juntos en el hotel, sentía que la tensión entre nosotros crecía. Hablábamos de todo y de nada, riendo y compartiendo anécdotas como viejos amigos. La última noche, después de una cena particularmente agradable, Gustavo me invitó a tomar una última copa en el bar del hotel. Sabía que debía declinar, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Mientras bebíamos y charlábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. El contacto envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Nos miramos a los ojos y en ese momento supe que él sentía lo mismo. Sin decir una palabra, Gustavo se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso apasionado, lleno de deseo contenido. Por un instante me dejé llevar, olvidando todo lo demás, pero entonces la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Me aparté bruscamente, murmuré una disculpa y salí corriendo hacia mi habitación. Pasé la noche en vela, atormentada por la culpa y la confusión. Al día siguiente, durante el viaje de regreso, apenas hablamos. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión y arrepentimiento. Al llegar a la oficina, acordamos tácitamente actuar como si nada hubiera pasado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada vez que veía a Gustavo en la oficina, mi corazón se aceleraba. Trataba de evitarlo, pero trabajábamos juntos y era imposible no cruzarnos. Carlos notó mi cambio de humor y me preguntó varias veces si algo andaba mal, pero no pude reunir el coraje para confesarle lo sucedido. Un mes después del incidente,
Gustavo me pidió que me quedara después del trabajo para discutir un proyecto importante. Sabía que era una mala idea, pero no podía negarme sin levantar sospechas. Cuando todos se fueron y nos quedamos solos en la oficina, la tensión era palpable. Gustavo comenzó hablando del proyecto, pero pronto la conversación se desvió hacia lo que había pasado entre nosotros. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que nunca había sentido algo así por nadie. Sus palabras eran como música para mis oídos, pero al mismo tiempo me llenaban de angustia. Le confesé que yo también sentía algo por él, pero que no podíamos actuar sobre esos sentimientos. Ambos teníamos compromisos, responsabilidades. Él asintió, comprensivo, pero antes de que pudiera reaccionar, me besó de nuevo. Esta vez no pude resistirme. Lo que siguió fue una vorágine de pasión y culpa. Comenzamos una aventura clandestina, encontrándonos en hoteles discretos, inventando excusas para nuestras parejas. Cada encuentro era intenso, lleno de deseo y remordimiento a partes iguales. Mi relación con Carlos se deterioraba. Aunque intentaba compensar mi infidelidad siendo más atenta y cariñosa, la culpa me corroía por dentro. Él sospechaba que algo andaba mal, pero yo negaba todo, inventando excusas sobre estrés laboral y cansancio. Mientras tanto, en la oficina, Gustavo y yo manteníamos una fachada de profesionalismo. Nadie sospechaba de nuestra relación, pero el secreto pesaba sobre nosotros. Había momentos en que nuestras miradas se cruzaban durante reuniones y sentía que todo el mundo podía ver a través de nosotros. La situación se volvió insostenible cuando la esposa de Gustavo, Elena, empezó a frecuentar más la oficina. Era una mujer encantadora, y verla me hacía sentir aún peor. Un día, Elena me invitó a tomar un café. Acepté, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer. Durante nuestra charla, Elena me confió que sentía que Gustavo estaba distante, que temía que hubiera otra mujer. Me miró a los ojos, buscando una amiga, una confidente. En ese momento, sentí que era la peor persona del mundo. Apenas pude mantener la compostura durante el resto de la conversación. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. La culpa me estaba consumiendo. Decidí que tenía que terminar con la aventura, sin importar lo que sintiera por Gustavo. Al día siguiente, le pedí que nos viéramos después del trabajo. Nos encontramos en nuestro hotel habitual. Le dije a Gustavo que no podíamos seguir así, que estábamos destruyendo nuestras vidas y las de las personas que amábamos. Él intentó convencerme de que lo nuestro era especial, que valía la pena luchar por ello. Pero yo sabía que teníamos que parar. Salí de la habitación del hotel con el corazón roto, pero decidida a arreglar las cosas con Carlos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al llegar a casa, encontré a Carlos sentado en la oscuridad, con mi teléfono en la mano. Había visto mis mensajes con Gustavo. Lo que siguió fue la peor noche de mi vida. Carlos gritó, lloró, me acusó de haberlo engañado durante meses. Yo no podía negarlo. Le conté todo, entre lágrimas, rogándole que me perdonara. Pero el daño estaba hecho. Carlos tomó sus cosas y se fue, diciéndome que necesitaba tiempo para pensar. Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo, Gustavo se enteró de que Carlos lo sabía todo y entró en pánico. Temía que su esposa se enterara, que perdiera su trabajo, su reputación. Me culpó por no haber sido más cuidadosa con mis mensajes. Nuestra relación, que una vez había sido apasionada, se volvió amarga y llena de reproches. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero era casi imposible. Cada vez que veía a Gustavo, sentía una mezcla de deseo y resentimiento. El ambiente en la oficina se volvió tenso y algunos colegas empezaron a notar que algo andaba mal entre nosotros. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde, recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba quebrada. Me dijo que lo sabía todo, que había encontrado pruebas de la aventura de Gustavo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Elena me preguntó si yo sabía algo.
si podía ayudarla a entender qué había pasado. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía mentir, proteger a Gustavo y a mí misma, o podía decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Respiré hondo y le conté todo a Elena. Le dije que yo era la otra mujer, que lo sentía profundamente y que entendería si me odiaba. Para mi sorpresa, Elena no gritó ni me insultó. Su voz, aunque llena de dolor, se mantuvo calmada. Me agradeció por mi honestidad y me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. Colgué el teléfono sintiéndome a la vez liberada y aterrorizada por lo que vendría. Al día siguiente, Gustavo no vino a trabajar. Recibí un mensaje suyo diciéndome que Elena lo había echado de casa, que todo se había acabado. Me pidió que nos viéramos, que huyéramos juntos, que empezáramos una nueva vida. Por un momento, consideré la idea. ¿No era esto lo que había deseado en secreto? ¿Una oportunidad de estar juntos sin ocultarnos? Pero entonces pensé en Carlos, en Elena, en todas las personas a las que habíamos herido. Me di cuenta de que lo que Gustavo y yo teníamos no era amor, sino una obsesión destructiva. Le respondí que no, que teníamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Gustavo renunció a la empresa, incapaz de enfrentar el escándalo que se avecinaba. Yo consideré hacer lo mismo, pero decidí quedarme y enfrentar lo que viniera. Sorprendentemente, mis colegas fueron más comprensivos de lo que esperaba. Muchos me ofrecieron su apoyo, aunque otros me miraban con desaprobación. Carlos, después de semanas de silencio, me contactó. Quería hablar, cerrar el capítulo de nuestra relación de una manera más madura. Nos encontramos en un café neutral y tuvimos una conversación dolorosa, pero necesaria. Me dijo que, aunque no podía perdonarme completamente, entendía que las relaciones son complicadas y que las personas cometen errores. Me deseó lo mejor y se despidió, dejándome con una mezcla de alivio y tristeza. Elena, por su parte, me sorprendió aún más. Un día, me pidió que nos viéramos. Temía lo peor, pero cuando nos encontramos, me agradeció nuevamente por mi honestidad. Me dijo que, aunque le había causado un dolor inmenso, mi confesión le había dado la fuerza para enfrentar los problemas en su matrimonio. Me contó que ella y Gustavo estaban en terapia, intentando reconstruir su relación. Mientras escuchaba a Elena, me di cuenta de cuánto daño puede causar una mentira y cuánto poder puede tener la verdad. Aunque había perdido mucho, sentí que finalmente podía empezar a perdonarme a mí misma. Los meses pasaron y poco a poco mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Me enfoqué en mi trabajo, en reconstruir mis amistades y en sanar. Comencé a ir a terapia, enfrentando mis propios demonios y tratando de entender por qué había tomado las decisiones que tomé. Un día, casi un año después del inicio de toda esta historia, recibí un correo electrónico de Gustavo. Me contaba que él y Elena habían decidido darse una segunda oportunidad, que estaban trabajando duro en su matrimonio. Me agradecía por no haber huido con él aquel día, por haberle hecho ver que lo que teníamos no era real. Sus palabras, aunque agridulces, me dieron un sentido de cierre. Reflexionando sobre todo lo sucedido, me di cuenta de que esta experiencia, aunque dolorosa, me había enseñado valiosas lecciones. Aprendí sobre la importancia de la honestidad. Esta realización me hizo más consciente de mis acciones y más comprometida con vivir una vida auténtica y ética. Con el tiempo, comencé a salir de nuevo. Fui cautelosa, tomando las cosas con calma y siendo siempre honesta sobre mi pasado. Conocí a alguien, Marcos, que me aceptó con mis errores y todo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en la confianza y la comunicación abierta. En el trabajo,
Poco a poco recuperé el respeto de mis colegas. Me enfoqué en ser la mejor versión de mí misma, profesional y personalmente. Incluso fui promovida, ocupando el puesto que Gustavo había dejado vacante. Era una ironía del destino, pero lo tomé como una oportunidad para demostrar mi valía y mi integridad. Un día, mientras caminaba por el parque con Marcos, vi a Gustavo y Elena a lo lejos. Estaban sentados en un banco, hablando y riendo. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, pero luego me di cuenta de que ya no sentía nada por Gustavo. Lo que había confundido con amor había sido solo una ilusión, una fantasía alimentada por la emoción de lo prohibido. Marcos notó mi cambio de expresión y me preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre Gustavo y Elena, y sobre todo lo que había sucedido. Ya le había hablado de mi pasado, pero verlos allí trajo todo a la superficie nuevamente. Marcos me escuchó con atención, me tomó de la mano y me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo y de la persona en la que me había convertido. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro en el parque, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la misma persona que se había dejado llevar por una atracción prohibida. Había crecido, madurado y aprendido de mis errores. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestras resoluciones. Unos meses después, la empresa anunció una reestructuración. Como parte de los cambios, se creó un nuevo departamento y, para mi sorpresa, Gustavo fue recontratado para dirigirlo. La noticia causó revuelo en la oficina y sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. El día que Gustavo regresó a la oficina fue tenso. Nos saludamos cordialmente, manteniendo una distancia profesional. En la reunión de presentación, nuestros ojos se encontraron brevemente y pude ver en los suyos una mezcla de emociones. Arrepentimiento, nostalgia y quizás un atisbo de lo que alguna vez sentimos. Después de la reunión, Gustavo me pidió hablar en privado. Accedí, aunque con cierta aprensión. En su nueva oficina, me agradeció por cómo había manejado las cosas después de su partida. Me dijo que había temido que yo hubiera esparcido rumores o buscado venganza, pero que mi profesionalismo le había permitido esta segunda oportunidad. Le aseguré que el pasado había quedado atrás y que podíamos trabajar juntos de manera profesional. Sin embargo, establecí límites claros. Nuestra relación sería estrictamente laboral, sin reuniones a solas ni conversaciones personales. Gustavo asintió, respetando mi decisión. Los meses siguientes fueron un ejercicio de autocontrol y madurez. Trabajar con Gustavo trajo de vuelta algunos recuerdos, pero ya no sentía la atracción de antes. En su lugar, había un entendimiento mutuo, un respeto nacido de haber pasado por el fuego y haber sobrevivido. Mi relación con Marcos continuó floreciendo. Su apoyo incondicional y su comprensión me ayudaron a navegar esta nueva situación. Una noche, mientras cenábamos en casa, Marcos me sorprendió con una propuesta de matrimonio. Entre lágrimas de alegría, acepté. La noticia de mi compromiso se extendió rápidamente por la oficina. Recibí felicitaciones de todos, incluido Gustavo. Su felicitación fue sincera y pude ver en sus ojos que él también había encontrado paz. Mientras planeaba mi boda, no pude evitar reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas. Hace apenas 2 años, estaba atrapada en una red de mentiras y engaños, creyendo que estaba enamorada de un hombre que no podía tener. Ahora, estaba a punto de casarme con alguien que me amaba por quien era, con todos mis defectos y errores pasados. El día de mi boda llegó, y fue más hermoso de lo que jamás imaginé. Rodeada de amigos y familiares, me uní a Marcos en matrimonio. Durante la recepción, noté que Elena estaba entre los invitados. Me había debatido sobre invitarla, pero al final sentí que era lo correcto. Ella se acercó a felicitarme y compartimos un momento de entendimiento mutuo.
Ambas habíamos crecido a través del dolor y habíamos encontrado un camino hacia la felicidad. Cuando Marcos y yo partimos para nuestra luna de miel, me sentí verdaderamente en paz por primera vez en mucho tiempo. Había aprendido que el amor verdadero no es una pasión desenfrenada que te lleva a traicionar tus valores, sino un compañerismo profundo basado en la confianza, el respeto y la honestidad. Los años pasaron y mi vida tomó un rumbo que nunca hubiera imaginado. Marcos y yo tuvimos 2 hijos, y encontré un equilibrio entre mi carrera y mi familia que me llenaba de satisfacción. En el trabajo continué ascendiendo, eventualmente convirtiéndome en la directora del departamento. Gustavo y yo mantuvimos una relación profesional cordial a lo largo de los años. A veces, durante las largas reuniones de estrategia, nuestras miradas se cruzaban y podía haber un destello de reconocimiento, un recuerdo compartido de lo que alguna vez fue. Pero ya no había anhelo ni arrepentimiento, solo la certeza de que ambos habíamos encontrado nuestro camino. Un día, años después, recibí una noticia impactante. Gustavo había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. La noticia me sacudió más de lo que esperaba. Aunque nuestra relación había sido complicada, Gustavo había sido una parte significativa de mi vida, un catalizador para el cambio y el crecimiento. Asistí al funeral con Marcos a mi lado. Viendo a Elena y a los hijos de Gustavo, sentí una mezcla de emociones: tristeza por su pérdida, gratitud por las lecciones aprendidas y una profunda apreciación por el camino que había tomado mi vida. Después del funeral, Elena me buscó, me abrazó y me agradeció por venir. Me contó que en sus últimos años, Gustavo había hablado a menudo de cómo nuestra historia le había enseñado el verdadero valor del amor y la fidelidad. Me dijo que, a pesar de todo el dolor, estaba agradecida porque esa experiencia había fortalecido su matrimonio en última instancia. Esa noche, mientras estaba acostada junto a Marcos, reflexioné sobre el viaje que había sido mi vida. Desde aquella fiesta de la empresa donde todo comenzó, hasta este momento, había experimentado amor, traición, culpa, redención y, finalmente, paz. Me di cuenta de que cada decisión, cada error, cada momento de debilidad y cada acto de coraje me había llevado a donde estaba ahora. La aventura con Gustavo, aunque dolorosa y llena de remordimientos, había sido un punto de inflexión crucial en mi vida. Me había enseñado el valor de la honestidad, la importancia de la integridad y el verdadero significado del amor. Miré a Marcos, dormido pacíficamente a mi lado, y sentí una oleada de amor y gratitud. Él había sido mi roca, mi compañero en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Con él, había aprendido que el amor verdadero no es una llama ardiente que consume todo a su paso, sino una luz constante que ilumina el camino a través de los momentos oscuros. Pensé en mis hijos, en cómo quería ser un ejemplo para ellos. Quería que entendieran que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y esforzarse por ser mejor cada día. A medida que me quedaba dormida, me sentí en paz con mi pasado y emocionada por el futuro. Había aprendido que la vida no es una línea recta, sino un camino sinuoso, lleno de desafíos y oportunidades de crecimiento. Y aunque no podía cambiar las decisiones que había tomado en el pasado, podía usar esas experiencias para moldear un futuro mejor. La mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. Decidí que era hora de compartir mi historia, no como una confesión o una búsqueda de absolución, sino como una lección para otros que pudieran estar luchando con decisiones difíciles o tentaciones peligrosas. Comencé a escribir un libro, narrando mi experiencia de manera honesta y sin adornos. No me pinté como una víctima ni como una heroína, sino como una persona real que cometió errores, aprendió de ellos y encontró la redención. El proceso de escritura fue catártico. Revivir aquellos momentos no fue fácil, pero con cada palabra que escribía,
sentía que me liberaba un poco más de las cadenas del pasado. Marcos me apoyó en cada paso del camino, leyendo borradores y ofreciendo su perspectiva. Cuando el libro estuvo terminado, dudé en publicarlo. Temía las reacciones, el juicio de los demás, el posible impacto en mi carrera y en mi familia. Pero Marcos me recordó por qué había decidido escribirlo en primer lugar, para ayudar a otros y para cerrar finalmente ese capítulo de mi vida. Con el corazón en la garganta, envié el manuscrito a varias editoriales. Para mi sorpresa, recibí respuestas positivas. Una editorial en particular se mostró entusiasmada, diciendo que mi historia podría resonar con muchas personas que han enfrentado dilemas morales similares. El día que mi libro salió a la venta fue surrealista. Ver mi nombre en la portada, mi historia allí para que todos la leyeran, me llenó de una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Las reacciones fueron variadas, como era de esperar. Algunos me criticaron, juzgando mis acciones pasadas. Otros me alabaron por mi honestidad y coraje al compartir una historia tan personal. Lo que no esperaba era la avalancha de mensajes de personas que se identificaban con mi experiencia. Recibí correos electrónicos de hombres y mujeres que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por darles voz y por mostrarles que había esperanza después del error. Una tarde, mientras firmaba libros en una pequeña librería, una mujer joven se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que mi libro la había ayudado a tomar la decisión de terminar una relación extramarital antes de que fuera demasiado tarde. Me abrazó y me agradeció por salvar su matrimonio. En ese momento, supe que compartir mi historia había valido la pena. El éxito del libro me llevó a dar charlas en conferencias y universidades. Hablé sobre ética en el lugar de trabajo, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y sobre cómo enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Cada vez que compartía mi historia, sentía que sanaba un poco más. Un día, recibí una invitación inesperada. Elena quería verme. Nos encontramos en el mismo café donde años atrás habíamos tenido aquella dolorosa conversación. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Elena me agradeció por escribir el libro, por contar nuestra historia de una manera que honraba la memoria de Gustavo y que podía ayudar a otros. Me contó que el libro había iniciado conversaciones importantes en su familia, especialmente con sus hijos ya adultos. Les había permitido ver a su padre no como un villano o un santo, sino como un ser humano complejo que cometió errores, pero que también aprendió de ellos. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto habíamos crecido ambas. El dolor y la traición que una vez nos habían separado, ahora nos unían en un entendimiento mutuo. Elena me contó sobre su vida después de Gustavo, cómo había encontrado fuerza en sí misma y cómo estaba ayudando a otras mujeres a superar infidelidades. Al despedirnos, Elena me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por ayudarme a perdonar, no solo a Gustavo y a ti, sino también a mí misma. Esa noche, mientras cenaba con Marcos y nuestros hijos, me sentí abrumada por la gratitud. Miré a mi familia, el amor de mi vida y los hijos que habíamos criado juntos, y me maravillé de cómo la vida puede darnos segundas oportunidades si estamos dispuestos a aprender y crecer. Reflexioné sobre el largo camino que había recorrido desde aquella noche en la fiesta de la empresa. Cada decisión, cada error, cada momento de debilidad y cada acto de coraje me había llevado a este punto. Había aprendido que el amor verdadero no es una fantasía perfecta, sino un compromiso diario de honestidad, respeto y perdón. Me di cuenta de que mi historia no era solo sobre infidelidad y redención. Era una historia sobre el crecimiento personal, sobre enfrentar nuestros errores y usar esas experiencias para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Era una historia sobre el poder de la verdad, incluso cuando es dolorosa, y sobre cómo esa verdad puede liberar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Mientras mis hijos reían y Marcos me sonreía desde el otro lado de la mesa, sentí una paz profunda.
Había pasado por el fuego y había salido más fuerte, más sabia y más capaz de amar verdaderamente. Mi viaje no había sido fácil, pero cada paso me había llevado a este momento de felicidad y plenitud. Y así, mirando hacia el futuro con esperanza y gratitud, me di cuenta de que mi historia de amor, traición y redención no era el final, sino el comienzo de una vida vivida con autenticidad, compasión y amor verdadero.